estoy convencida de que solo la pasión por algo te puede llevar a caminar en un proyecto que es un proyecto de vida y que es largo y que es de resistencia. No creo que es querer expresar, yo creo que es ser parte del diálogo que el arte entabla con la conciencia de su tiempo. Entonces, si uno es parte de esa conciencia, lo que uno construya como discurso, pues tiene que ser solvente, tiene que estar sustentado desde todo lo que lo conforma, ¿no? O sea, desde la forma, con todos los lenguajes que uno esté utilizando, color, composición, volumen, espacio, luz, lo que sea, y además que el contenido, que está intrínseco con todo, tiene que ser coherente, todo con todo. El arte es un termómetro de su época. Crecí en una familia en donde, además de estar rodeada de mucho amor, tuve muchísima atención en cuanto a mi educación artística, de las actividades más divertidas y que nos encantaba compartir como familia, ir a un museo, ir a conciertos, a obras de teatro, al ballet. Para mi papá es que sus hijas escogieran qué libros querían leer y comprárselos siempre fue de las cosas más importantes. Él nos decía que uno era su biblioteca y que, bueno, siempre el domingo el más espléndido era cuando era la feria del libro. Siempre fue importante escribir y en las mesas de nuestras celebraciones leer los textos que habíamos preparado para cada ocasión, porque sobre todo el celebrar la vida, también la muerte, pero todas estas ocasiones tradicionales que nos da nuestra cultura fue parte fundamental de mi infancia, ¿no? Tuve dos papás que fueron huérfanos de padre, ambos, y yo creo que esa orfandad los unió mucho. Yo pasé mi infancia muchos veranos en San Juan del Río, pero de niña mi abuelita fue más en ranchos de pulqueros de Hidalgo, ¿no? Entonces, con esas dos tradiciones, tanto de cocina como de ingredientes, como de formas de celebrar tradiciones como la de muerto, muchos años más tarde entendí la importancia y la fuerza de este dispositivo cultural del que disponemos como un activo de nuestra cultura para hacerle frente a los duelos. Y eso lo entendí años más tarde cuando reflexionando sobre las instalaciones en el arte conceptual, la cuestión de lo efímero o no efímero, de instalaciones en espacio público, como el arte relacionado con lenguajes comunitarios, con tradiciones originarias. O sea, yo sí me fui entendiendo a través de las imágenes como un canal en el que en los espacios, siempre me daba cuenta que desde niña cuando iba por la calle me fijaba en cosas que parece que todo el mundo no ve, pero yo, o sea, como que sí, lo visual fue algo muy importante para leer lo que pasaba, lo que me pasaba y lo que pasaba alrededor de mi historia. Tuve la suerte de tener muy buenos profesores también de literatura y filosofía en la preparatoria. Y ellos me encaminaron hacia comunicación porque me decían que la teoría de la comunicación, la semiótica, la lingüística, el estructuralismo, entonces hice comunicación y todos los estudios de lenguaje y de como metodología de estudios sociales. Después de hacer comunicación, vi que para entrar a la maestría de artes visuales podía entrar directo desde comunicación. Entonces empecé la maestría de artes visuales en San Carlos
Y ahí pues era una cuestión de talleres, de taller de pintura, taller de dibujo, taller de grabado, cosa que nunca había hecho y menos con tanta libertad. O sea, ahí no era de interpretar, de ir a copiar una obra de arte, de copiar un grabado. Me ponían a hacer algo que yo quisiera hacer y ese era un reto que jamás se me había puesto. Y esa libertad sí me encantó y dije, bueno, qué maravilla, pero no tengo la formación suficiente. Yo junto me voy a París y hago el examen de admisión en la Escuela Superior de Bellas Artes de París y me aceptan. Entonces, pues eso claro que me dio la pista, ¿no? Y esta aceptación en la escuela, que pues era una aceptación para hacer una carrera profesional allá, fue importantísima. El taller en donde estuve, que fue del maestro Antonio Seguí, el gran artista argentino, fue siempre como un padre para mí. La primera bienal a la que me invitan ya siendo artista es Insight y es la única y primera bienal que para visitarla se tenía que cruzar la frontera más cruzada del mundo, que era Tijuana. O sea, era una bienal que sucedía entre México y Estados Unidos, entre Tijuana y San Diego, y la gente tenía que cruzar a pie la frontera para visitar una parte de la obra y al respecto del tema. Entonces fue como una inmersión, ahora sí más profunda, de lo que era la frontera y de la importancia de esa problemática. Y eso fue en 97. Por eso fue muy importante esa bienal, porque fue un parteaguas en mi carrera. Fue el primer carro que hice, fue el primer carro que trabajé con una comunidad en términos de diálogo y de entender por qué ese vehículo iba a ser como un reflejo de lo que estaba pasando ahí. Fue la primera vez que empecé a ver la importancia de hacer cosas en espacio público, de hacer cosas binacionales. Entonces, pues desde ahí me clavé tanto en el tema de migración como en la posibilidad de que hubiera objetos que casi semióticamente, o sea, me ayudaran a explorar desde muchos ángulos la temática de la movilidad y también del reciclaje, de un reciclaje que no solamente es real, sino también simbólico. O sea, la llanta es de caucho y el caucho era un material prehispánico. Este es de un material que estoy decolonizando. Entonces, además de que tiene sentido resignificar un objeto que era una basura, y sin embargo el auto pues es el lugar del accidente, el lugar del secuestro, el carro bomba. El carro sale, si bien en muchos anuncios en el periódico, si uno le pasa las páginas, también sale en muchos atentados. Siempre es el objeto también sintomático de un accidente urbano. Todos los sólidos se desvanecen en el aire, que es una frase al final de cuentas de Marx, que Marshall Berman reflexiona en un momento en que se estaba generando todo este cuestionamiento a la visión lineal de la historia con toda la cuestión de la posmodernidad. En mi generación o desde mi generación no hubo pandemia, pero sí devaluaciones horribles, temblores. O sea, yo termino la carrera y en 85 se cae todo. O sea, ahora sí que todos los sólidos se desvanecen en el aire. Entonces ver grandes monumentos, edificios del centro histórico que se volvían moronas. Yo dije, es que en México todo es como un mole así en una cazuela bien caliente y dándole vueltas así y todo se cae. Fui entendiendo que eso a uno le cae el 20 no cuando pasan las cosas, que uno necesita mucho tiempo y mucha reflexión profunda e intensa y honesta para entender lo que pasa, ¿no? Para entender que el mundo cambió en 2 minutos es bien difícil, ¿no? Entonces, pues eso, todo eso me fue llevando a estar más segura, más clara de que mi práctica como artista es una resistencia contra la ilusión de velocidad que nos da el mundo en cuanto al progreso y a la idealización del futuro, ¿no? Me di cuenta que además la dinámica de frontera se puede vivir
mucho más allá de las líneas fronterizas. Hay muchas zonas de las grandes ciudades donde hay fronteras obviamente de clase, de género, de religión, o sea, como toda esta dinámica de segregación, clasificación, separación, se puede vivir de una colonia a otra, en un mall, en un aeropuerto. O sea, esta cuestión de clases es fuertísima en nuestro país, ¿no? Y ese concepto de frontera extendida, no geográfica, la he reflexionado y la he trabajado de muchas maneras. Me acuerdo una instalación que hice en el Faro de Oriente, ahí en Zaragoza, al lado de Zaragoza, ¿no? En este faro muy padre, con esa idea de que Iztapalapa era una frontera dura, un borde duro de la ciudad. El tamaño del mercado de las mujeres vivas y muertas cambió del 1 al 2% del tamaño del mercado. En un año, en subastas, lo que vendía Picasso, que ya está muerto, era más que lo vendían todas las mujeres vivas y muertas del mundo, si lo ponemos en ese nivel, ¿no? Las mujeres ni en las galerías más importantes están cotizando alto. Desde las Guerrilla Girls, todos los movimientos feministas de los 70s, lograron de que del 1 al 2%, ¿no? Todos estos movimientos feministas en los 70s, que han sido casi 50 años de lucha por una presencia de género importante. Yo me tardé mucho en entrar en un circuito, digamos, de legitimación, ¿no? Porque además regresé de Francia y me puse a estudiar, bueno, hice toda los propedéuticos para entrar a la Facultad de Historia, al doctorado de Historia del Arte en la UNAM. Y pues mi primer individual importante fue en el Chopo. Desde el Chopo hubo un intercambio con artistas colombianos y mexicanos. Y fue también algo muy importante en mi carrera. La importancia de ese programa en cuanto al coleccionismo en México, pues yo creo que es una opción que casi no existe en el mundo, que sí, el arte que se queda en nuestro país sea el mejor que se produce y que con las generaciones y los siglos podamos estar orgullosos de mostrar que lo mejor que se hizo en nuestro país está en nuestro país, ¿no? Cuando a veces he estado exponiendo en Estados Unidos o en América del Sur, me ha tocado que me dicen, ay, hay una exposición de México ahorita que vienes a exponer, y es curiosamente una de pago en especie. Entonces, me consta que circulan esas colecciones, que a la gente les importa verlas, que sí tienen grandes piezas de toda la historia moderna de México, que es un programa único e importante para esos. La puerta con milagritos. Es que también, pues como dije, que en la deconstrucción, después de haber hecho el carro completo, empecé a deconstruirlo y a trabajar diferentes partes que eran simbólicas, ¿no? Y para mí, por ejemplo, la puerta del carro, como el carro mismo, ¿no? Es un objeto que se vende porque es performante, porque la velocidad, porque nos da un estatus, porque, o sea, toda la publicidad del carro tiene que ver con un alter ego, una pretensión del individuo en el mundo moderno, ¿no? En la publicidad todo el día nos meten eso, pero en lugar del accidente no. Y del accidente hasta del de la mano que nos machucamos en la puerta, ¿no? Entonces, como que cada parte del carro también la asociaba a la fragilidad del cuerpo. Entonces le hice dibujé milagritos de antebrazos con mano, para hablar de la fragilidad del cuerpo en un objeto que circula con velocidad. En mi familia, mi mamá era la más pambolera del mundo y a mí me llegó el fútbol por vía materna. Entonces, yo sí creo que este mundial, el aficionado merecía un homenaje, y más ese aficionado que ha hecho comunidad, ha hecho cultura, y ha hecho
un movimiento de resistencia. Me interesa unir los públicos de diferentes géneros artísticos, como es artes plásticas, ¿no? El arte contemporáneo está acá con este público elitista, cerrado, pesado, que parecería no tener nada que ver con el del público deportivo, del fútbol, ¿no? Y yo, justo esas cosas son las que me interesa hacer, ¿no? El fútbol como un lenguaje sencillo, abierto y compartible en comunidades incluso que viven en otros países. Los migrantes se llevan la camiseta puesta de su equipo y eso los acompaña a cualquier país, y es algo que comparten con sus familias, con sus vecinos y por generaciones. Y ahora, y que el Mundial es la primera vez que empieza en México y va a cruzar 2 fronteras restringidas hacia el sur, que es de donde vienen los jugadores más importantes del continente. Y el mismo Mundial es un resultado de el fútbol como resistencia cultural, porque llevan los clubes de fútbol, las ligas que formaron los migrantes en todo Estados Unidos llevan más de 100 años. Y por eso este mundial llega a los países anglosajones, Estados Unidos y Canadá, siendo de origen un deporte anglosajón, llega hispanizado. Porque si llega ahí es por la afición latina, porque hay más de 85 millones de aficionados latinos que son el mercado que convenció a la FIFA de que ahí es donde está el dinero, porque si no es por buenas personas y porque digan, ay, qué bueno que hicieron sus resistencias culturales, sino porque son un mercado y son el mercado más importante y son el que gasta más, además, y más el mexicano. El fútbol sigue siendo llanero y sigue produciéndose en las zonas más pobres del mundo, y por eso la selección de Francia cambió de color, y por eso las grandes selecciones de los países más importantes tienen seleccionados que son migrantes. Hay migrantes en las selecciones más importantes porque son buenísimos. Y son buenísimos porque juegan con pasión. Y en el caso de México, son estos migrantes que tienen además un pasado y una cultura que hay que dignificar en este momento, que han sido tan insultados y tan groseramente tratados por el gobierno de Estados Unidos, porque eso sí, el juego de pelota prehispánico es el origen de la pelota que bota, y la primera pelota que botó y es de caucho. Esa presencia histórica también es, a mí me parece importante de visibilizar en estas porterías que van a ser como el back de el escenario de cualquier género artístico. Me interesa hacer estas porterías escultóricas donde voy a hacer celosías uniendo a jugadores niños, adolescentes, adultos, mujeres, hombres. Sí, en 68 Ramírez Vázquez abrió un camino tan interesante como el hacer en el espacio público la ruta de la amistad. Yo creo que es un gran ejemplo que a mí me parecía importante retomar para hacer una ruta, que esta ruta es una ruta migrante de México a Canadá, pero con ese gol que anota la afición por su fidelidad a su camiseta. En lugar de que haya un portero, pues va a haber un cantante, unos mariachis, un trío, una bailarina, un contador de cuentos, un mimo, en estas canchas llaneras de cultura donde vamos a unir deporte, arte y comunidad, y las comunidades migrantes o en fragilidad de la ciudad de sede van a tejer la red. Voy a mencionar que se va a abrir un museo de la alimentación en Roma. Lo va a abrir en la sede de la FAO, que es esta institución que estudia y hace políticas para luchar contra el hambre. México fue uno de los fundadores. Entonces se abre este museo y se propuso una pieza de arte. Yo propuse el maíz como nuestro embajador, como esta gran invención
de México para el mundo, ¿no? Que es, como dice Octavio Paz, la invención del maíz en México es tan importante y para Mesoamérica como la invención del fuego para el mundo, ¿no? Pero pues también he enfocado mis esfuerzos a participar en otro tipo de circuitos, de hacer una estrategia donde hago proyectos específicos para instituciones, para espacios que me interesan mucho. Y por suerte he sido muy afortunada de haber sido invitada y haber expuesto en museos y en lugares que me parecen muy importantes en mi carrera. Soy Betsabe Romero, artista visual mexicana. ¿Qué sugerencia le das a los jóvenes que piensan o que ya están haciendo sus pininos en el arte? Que hay que estudiar mucho, hay que estar muy atentos, leer mucho, ver mucho cine, ir a muchas exposiciones, estar muy sensible a lo que está pasando en el mundo, tratar de reflejarlo en la obra de la manera más honesta, más profunda. Y a las mujeres artistas que están empezando, ¿alguna sugerencia o consejo? Creo que tenemos que avanzar o sea, la victimización no nos ayuda a empoderar la figura de la mujer en el arte. Me parece importante no sexualizar tampoco la historia de las grandes artistas mujeres del mundo. ¿Qué prefieres, el arte popular o el arte contemporáneo? Los dos. ¿Automóviles o llantas? Una es parte de la otra. Más bien yo los cuestiono. Creo que el automóvil individual tiene que pasar a la historia y darle paso a transportes colectivos eficacísimos, ¿no? ¿Cuál es tu libro preferido o escritor preferido? Pues a mí me marcó mucho Michel Foucault, Las palabras y las cosas, Barthes, fragmentos de un discurso amoroso, Eco, El nombre de la rosa. ¿Género musical preferido? Me encanta la música clásica para despertarme. Me gusta mucho la música de los hermanos Gutiérrez, los boleros, los tríos, la música brasileña, Piazzolla. ¿Qué melodía interpretas al piano? Satie, la Gimnopedia y Nocenien, me encanta. ¿A dónde viaja Betsabe cuando se sube a un auto? A la frontera. ¿Y cuando se sube a un avión? A la aventura.